¿Estaría alguien ahí? A ver. A ver quiénes más tenemos. Que se están escondiendo. No quieren salir a la presentación. Si no lo hacemos luego. A ver cómo era esto. Eh, Roberto ya está. Museo Guaraní. Tecno. Marta Morales. Vive en nuestro idioma. Ya está. Fundación Lady Carmen. Bueno, ya estaríamos. Faltan los chicos de Tecno nomás eh, que nos hicieran la presentación. ¿Están ahí? Parece que, bueno, los escucharemos luego. No se escondan. Vamos a estarlos escuchando. Bueno, estando al día de ahora, ya habiendo percibido eh, las visiones con las que ustedes también se acercan a hacer este recorrido, porque a pesar que estar en un marco virtual no deja de tener sentido lo humano. A veces uno dice, no, la virtualidad no nos distancia, pero a veces uno estratégicamente puede tener una virtualidad que nos acerque. Esa es la invitación que estamos haciendo, sobre todo porque muchos de nosotros no vamos quizás a estar alguna vez juntos. Entonces lo ideal sería que nos diéramos lo que mejor pudiéramos ahora. Yo no sé si tenemos la posibilidad de compartir, yo creería que sí, voy a intentar. Y iniciamos nuestro taller de capacitación. Eh, Les pediría una, una estrategia, chicos. Nosotros vamos a hacer una serie de narrativas en esta primera clase y que ustedes tengan un cuadernito a mano, ¿no es cierto? Una carpetita o una libretita que les permita ir anotando los Es que no temas hay más mucha gente significativos que aquí. tienen que ver con usted, con nosotros, en lo que estamos explicando, ¿no es cierto? Por eso, pues, ¿por qué no? Martita, yo te, ahí está, te la puse. La idea sería esta, que tengan un cuadernito. ¿Por qué es importante el cuadernito? Porque ustedes van a tener como una bitácora que les va a ayudar no a lo que nosotros demos, sino lo que ustedes van a ir entendiendo a veces. Porque a veces uno da un tema y a veces que lo que nosotros damos es percibido desde un lugar que a veces no es tan acertado. Entonces, lo ideal es que ustedes construyan su propio cuadernito de saberes, o sea, van a tener una bitácora, como se le llama. Por lo general, la bitácora es una estrategia pedagógica que se utiliza para que ustedes vayan haciendo un recorrido de los temas. Van poniendo tema 1, tema 2, tema 3, y de los temas que a ustedes les parece más significativo o que les parece más interesante en relación a los espacios que ustedes van a trabajar o han trabajado, bueno, sobre eso ustedes después pueden hacerme consultas puntuales. Yo voy a compartir luego mi correo electrónico, igual que el de mi compañera Mercedes, a fin de que eh, eh, todas las consultas de esta bitácora que van a ir armando ustedes, nosotros les podamos hacer una devolución. La virtualidad tiene esta cosa, ¿no? Que nosotros nos paramos detrás de la pantalla, hablamos, pero no podemos ver realmente cómo reciben la información ustedes. Entonces nosotros como docentes nos quedamos sin una devolución de parte de ustedes. Entonces lo ideal es que en estos 4 días los temas que sean más significativos para ustedes, los que más les llamen la atención, nos puedan consultar. Y nosotros en esa consulta hacemos la devolución que ustedes o los guiamos o los acompañamos
en lo que veamos que realmente los va a fortalecer. Bueno, dejo aquí a mi compañera Mercedes para iniciar esta primera etapa que obviamente, como no me puedo quedar callado, seguro que la voy a estar acompañando. Bueno, Mercedes, gracias, Benito. Bueno, empezamos con una introducción a la museología. Es un taller, ¿no? Para que ustedes conozcan los primeros conceptos de la museología, ¿sí? Vamos a ir recorriendo, pero conceptos esenciales, principales, que deben tener conocimiento como para que tengan una idea de qué se trata la museología, qué es la museología, ¿sí? Así que a medida que vayamos pasando el Power, yo les voy a ir hablando acerca de cada concepto y en el caso de que ustedes quieran hacer alguna consulta, pueden levantar la manito y respondemos, ¿sí? ahora te paso el... No sé cómo es que se pasa. Ahí está, ¿se ve el cambio? Ahí está, sí, sí. Bueno, ¿qué es la museología? La museología conforma, junto a la bibliotecología, la archivística, la documentación, ¿sí? El desarrollo digital, lo tecnológico, ¿sí? Todo eso conforma la ciencia de la información, ¿sí? La ciencia de la información que nace después de la Segunda Guerra Mundial, con la necesidad de sistematizar, de buscar información que, de todas aquellas personas que tuvieron que salir de sus países, refugiarse en otros, acerca también de arquitecturas que han sido derribadas, de memorias de personas, ¿sí? de culturas que han desaparecido. Entonces, la ciencia de la información nace a partir de ese momento con la intención de recabar toda esa información y por ello se sirve de estas otras disciplinas que al fin, por ejemplo, museología pasa a ser una ciencia también, ¿sí? Que conforma con todas las que le nombré parte de la ciencia de la información. Es un campo interdisciplinario, la ciencia de la información, ¿sí? Que se ocupa del análisis, recolección, clasificación, uso, almacenamiento, recuperación, difusión y protección de la información, ¿sí? La bibliotecología le sirve porque ya hay textos con todas las memorias, con la información. La archivística tiene los testimonios. eh, la archivística ve que los testimonios sean fidedignos, entonces son testimonios fiables que sirven para la información. Y la museología, que también, no solamente a partir de los objetos, sino también de la historia, de la investigación, de la antropología, se sirve de varias disciplinas como para darle un relato a las colecciones, a los objetos, a lo simbólico, así que es muy importante. Además, la museología se sirve parte de la ciencia de la información porque tiene que hacer una sistematización de todo aquello que tiene dentro de un museo. Sí, en síntesis, estas tres disciplinas, uno, como es la bibliotecología, transmite información claramente a través de libros. La archivística a través de documentos, archivos, y la museología, la información, como bien dice Mercedes, utiliza el objeto y las herramientas más que comunican las narrativas de ese objeto. Entonces,
Todas estas disciplinas informan. ¿Por qué partimos de acá con Mercedes para explicarle el campo de lo museológico? Porque a veces creemos que el campo de lo museológico está relacionado a otras áreas, o a la estética, porque creemos que colgar los cuadros en forma bonita que también el disfrute es importante, pero básicamente eh, la museología es parte de una ciencia que involucra la información como herramienta estratégica eh, para ir formando, ¿no es cierto?, al visitante o al espectador o al usuario, ¿no es cierto? Las bibliotecas al día de hoy y las archivísticas hablan específicamente de usuarios porque son productos que se consumen. La información es un producto que se consume. Entonces, eh, partamos de nuestro taller en este sentido, entendiendo que lo que estamos generando en estos espacios es un producto que es información. Entonces, después en estos días vamos a volver sobre estos temas, pero lo ideal es esto, que en esta primera instancia nos situemos como investigadores o que vamos a iniciar el campo de la museología como una de las ciencias que buscan puntualmente informar. Entonces, partimos de acá. Gracias. Le metemos a la segunda. Sí, Mercedes. Bueno, aquí podemos ver que las TICs, las tecnologías de la información, son muy importantes dentro de la museología. ¿Qué son las TICs? ¿Sí? Es la unión de los computadores y las comunicaciones. ¿Sí? Estas son herramientas que procesan, almacenan, resumen, recuperan y presentan información representada de la más variada forma. ¿De qué forma nosotros a través de la museología podemos utilizar las TICs? En muchos sentidos. Para recuperar, para informar, para recuperar información acerca, por ejemplo, de un objeto, de una memoria, de la historia de una cultura. Sistematizamos todo aquello que recolectamos y lo ponemos a disposición del usuario. Otra cosa, no solamente para eso, sino que también para poder hacer una exposición, en muchas ocasiones utilizamos las TICs. Porque una exposición, por ejemplo, si tenemos, a ver, le pongo un ejemplo, un tejido que ya no se puede sacar o ponerlo, porque está muy deteriorado, pero como está dentro de un museo, necesitamos que ese tejido sea visibilizado. Entonces nosotros, por ejemplo, podemos en una exposición hacer a través de la tecnología como tipo mapping, ¿sí? Mostrar en 3 dimensiones, poderlo mostrar y que la gente pueda disfrutar y ver realmente cómo era el tejido. O sea, hoy en día las TIC nos sirven para muchas cosas, ¿no? No solamente esto de la sistematización y de la información, también para las exposiciones. Es muy importante la tecnología dentro del museo, en los campos museológicos, hoy en día es una de las primeras herramientas. Antes se utilizaban, por ejemplo, para hacer los fichajes, para hacer ay, no me sale, Los catálogos, sí. Los catálogos. Hoy en día, a través de la tecnología, se puede realizar, se puede buscar, se puede ver a dónde estar, se puede localizar una pieza. Por ejemplo, yo quiero saber, es un museo muy grande, quiero saber dónde se encuentra una pieza. Con la sistematización, yo puedo lograr en un segundo saber en qué sala está, en qué condiciones está, ¿sí? También es necesario porque dentro de ese fichaje uno puede ir poniendo
¿En qué situación está? ¿Necesita restauración? ¿Necesita una conservación específica? Entonces, por eso es muy importante las TIC dentro de los museos. No sé si querés aportar algo más, Sí, Benito. puntualmente, ¿por qué también hablamos nosotros? Acá en Argentina estamos trabajando muchísimo el tema de las TIC. Obligatoriamente nos llevó a ese lugar la pandemia, ¿no? Porque se cerraron muchos museos y seguimos, tuvimos la obligación de llevar la virtualidad para seguir comunicando información. Ahora, eh, también lo hablamos con Mercedes, el por qué lo poníamos ahora en un ámbito como el Museo Guaraní nos está invitando a hablar sobre una introducción a la museología y llegamos a las herramientas de las TICs para hablar, porque nosotros queremos mostrarles que el museo está involucrado al día de hoy con un montón de herramientas que eh, son básicas para lo que el público está esperando en cada uno de los escenarios donde nosotros vamos a ir a hacer una exposición. Indudablemente, detrás de las TICs se suele necesitar un recurso económico también. Y ustedes saben muy bien que muchas veces no se consigue tan fácilmente ese recurso económico. Como bien dice, las TICs une la unión de computadores y la comunicación. Ustedes saben lo que cuesta a veces acceder a una pequeña computadora. Bueno, acá para nosotros es carísimo comprar lo mínimo, ¿no es cierto? Las computadoras, una tablet, hasta a veces el tema de... en estos 4 días vamos a seguir volviendo también sobre el tema de las TIC y por qué los presentamos. Porque indudablemente alguno de ustedes que trabaja o que se va a involucrar en algunos museos, tiene que empezar a pensar en un lenguaje visual y de transferencia de la información eh, que, eh, que tenga que ver con las nuevas tecnologías. Acá no se lo hemos puesto, pero en estos días lo vamos a ver. Ahora se trabaja puntualmente con el código QR, por ejemplo, ¿no? Si uno pasa por una institución y trabaja, o sea, supongamos, ¿no es cierto? Uno sabe que eh, la cartelería que antes ocupaba todo un escenario, ahora está resumido en un código QR. Y la mayoría del público que asiste a los espacios tiene ya una de las TICs más importantes en mano, que es el teléfono. Casi todo el público y sobre todo el público joven tiene diferentes tipos de teléfono. Entonces, nosotros podemos resumir eh, cartelerías o informaciones que eran amplísimas a simplemente un código que ya queda instalado cuando pasa el usuario, el visitante pasa por el espacio, ya solamente con un teléfono puede leer y conservar toda la información que antes, como bien decía Mercedes, se la llevaba en un catálogo, al día de hoy se la lleva en la memoria del teléfono. Cuando hablamos de las TICs, no hablamos solamente de la computadora que puede llegar a tener el museo, sino la tecnología que trae el visitante y con el que se involucra con la información que el museo le da. Entonces le vamos a brindar algunas estrategias para que puedan transferir esa información en el marco de estas TIC. Y por el otro lado, como recién nos comentaba o nos pedía alguno de ustedes, casi todos los subsidios o presupuestos que vienen a apoyar a los museos sugieren y piden eh, cómo nosotros qué tipo de recursos le vamos a pedir ese subsidio. Entonces, vamos a explicar por qué es necesario tener algunas tecnologías en el museo, aunque sean mínimas, básicas, pero que sirvan para que toda la información esté organizada y ordenada en este plan. Eh,
no significa que un museo que no tenga tecnologías no sea museo. Ya vamos a analizar específicamente el por qué, pero significa que justamente las tecnologías son al día de hoy una herramienta que las vamos a incluir desde el principio, para que ustedes sepan la funcionalidad y la proyección que tienen ante la comunidad. Bueno, gracias. Seguimos con la próxima. Sí, también Sí. tiene que ver el tema de las TICs, por ejemplo, de lo que yo le decía del fichaje y esto, tiene que ver también con la seguridad que se le da al museo todo, ¿no? Porque utilizando las TICs también damos seguridad, porque la información queda almacenada, qué sé yo, en algún eventual tragedia que pueda suceder, toda la información queda sistematizada. Entonces también, o sea, si no, de acuerdo de dónde nos posicionamos, nos damos cuenta de lo que nos brinda la tecnología. Vuelvo a reafirmar que la tecnología no define al museo, pero sí es una herramienta, ¿no? Así que, bueno, aquí ya estamos hablando específicamente el campo de la información, ya nos vamos al campo museológico. Recién habíamos visto una diversidad de disciplinas, la bibliotecología, la archivología, que están involucradas en lo que es la información que llega al usuario, al público, a la sociedad, a la comunidad, a través de todos esos espacios, ¿no? Eh, entonces, nosotros estamos permanentemente informados. Ahora, ¿qué es lo que busca informar la museología? Va a informar con dos elementos puntuales. Por un lado, va a informar a través de todo lo que es el continente, o sea, su edificio. Desde el edificio ya empieza a informar el proyecto museológico. Estos 4 días vamos a profundizar también qué tipos de información se generan desde el edificio, desde el continente y a quién va dirigido. Y por un lado, entonces, informa sobre el continente y en este marco también informa todo lo que tiene que ver con el contenido. Ahí, Mercedes, si quiere aportar todo lo que es el contenido. Bueno, en cuanto al el continente, el edificio, como dice Benito, es importante porque es lo que alberga todo el significado que tiene determinado museo, ya sea en objetos, en lo simbólico, en historia, ¿sí? Entonces, es muy importante la parte edilicia. Aparte es el continente lo que se ocupa de la conservación de lo que tiene adentro, que es el contenido, ¿sí? El contenido es el acervo, son los objetos, y como vuelvo a repetir, no solamente lo material, sino también lo inmaterial. Y luego veremos la disposición que se le da y por qué ese acervo es tan importante y cómo informa. Informa porque tiene un relato, ¿sí? Eso ya lo vamos a ver más adelante. ¿Sí? Los relatos, como bien dice Mercedes, los relatos son la gran estrategia que algunos tienen que aprender a armar, que son los guiones. En la próxima clase hablaremos ya puntualmente de lo que es el marco del guión, cómo se arma un guión, tanto para mostrar el continente como para mostrar el contenido. Y ahí vamos a ir ya avanzando un poquito en qué tipo de disciplina es la museología. ¿No es cierto? La museología es una ciencia y al día de hoy, disculpen un segundito, la museología es una ciencia que al día de hoy no es tan reconocida, pero que indudablemente eh, eh, es tan útil como cualquier otra ciencia racional y científica, solo que ha sido desvalorizada en el marco de los
perdón, el teléfono, en el marco de los intereses culturales de algunos espacios. Eh, Recién nos hablaba algunos eh, compañeros de ver cómo viene la mano con eh, cómo los hermanos guaraní pueden posicionarse en en el Museo Guaraní para ir mostrando otro eh, universo que por lo general a veces no ha sido visualizado como correspondía. Para nosotros, la museología nos ha pasado algo parecido. La museología tampoco ha sido valorada en el campo cultural porque siempre han habido otras disciplinas que se imponían desde los intereses económicos. Indudablemente, por ejemplo, el turismo tenía mucho más impacto que la ciencia museológica. Y el turismo después también en estos días vamos a estar viendo cuáles son los diferentes objetivos que puede llegar a tener el campo del turismo y el campo museológico. Son dos ciencias que son absolutamente diferentes y que buscan en el visitante dos cosas realmente que son em, eh, diversas, ¿no es cierto? Eso lo vamos a aclarar también, porque a veces se considera que que la museología y el turismo sería casi lo mismo, y sin embargo son cosas diferentes. La museología es una ciencia que estudia el museo tradicionalmente, así se lo vio, y que por lo general eh, eh, asume una actitud reflexiva sobre lo que se da dentro de esta institución. Yo siempre que veo esta foto, lo que yo más reflexiono es que si yo entrara a esta sala, no duraría nada parado, ya hubiera empezado a empujar todos estos cacharritos seguro. Yo no sé cómo la gente puede pasar entre esos cacharritos y no empujarlos, ¿no es cierto? Ya me ha pasado entrar a 2 o 3 lugares y con la carpeta o la mochila, lo primero que hago es derrumbar alguna de estas cosas. Y sin embargo, yo veo que este proyecto lo presentan como si fuera, claro, estéticamente es hermoso, pero en el marco de la conservación, si nosotros tenemos que pensarlo desde lo museológico, claramente, diríamos, bueno, este proyecto ha ganado mucho en una exposición estética, pero ha perdido en lo que es seguridad, ¿no es cierto? ¿Alcanzan todos chicos a ver esta imagen, la que estamos expresando en este momento acá en el... Sí, se puede ver. Bueno, para mí, desde la experiencia laboral, me parece, le vuelvo a repetir, estéticamente es muy atractiva y en el marco de la conservación es un riesgo impresionante. Sobre todo porque no hay un circuito establecido acá, no hay un recorrido claro. Entonces, la gente puede estar directamente chocándose uno con otro. Imagínense los que tienen algo de experiencia con los museos, traer un colegio a esta sala, a esta. Yo siempre que veo esta foto pienso eso. Unos chicos de la primaria o la secundaria en esta sala, entrarlo acá es un crimen, tanto para la pieza que corre riesgo como para los mismos chicos que se van a sentir culpables por meterlos a un espacio donde no pueden caminar sin poner en riesgo nada de lo que está alrededor. Entonces, desde lo museológico, cuando hablamos de que la museología es una ciencia que estudia el museo, la museología tendría que dar respuesta a esta sala que tan bonita se ve, en decirle, bueno, si nosotros hacemos un análisis de esto y hacemos una reflexión museográfica, es una sala realmente que pone en riesgo todo, las piezas y al visitante. ¿Me explico? ¿Me puedo Eh, explicar acá en esto? Sí. Entonces, bueno, no todo lo que brilla es oro en la museología, ¿no?
Pero en Eh, ese sentido, la museología se sirve de otras disciplinas, como la ergonomía, que es con la que se basa como para dar los espacios, ¿no? La ergonomía nos permite, es una ciencia que tiene, una disciplina que tiene ya como una catalogación, como para que, o sea, así someramente les voy a decir, que los parámetros que tiene están basados en el hombre, ¿sí? Las distancias, la altura de la vista, la distancia en la que nosotros nos podemos parar y el objeto puede estar, ¿sí? Esas medidas, esas distancias, todo eso nos brindan a través de esa disciplina. Entonces nosotros nos basamos en ella como para saber cuáles son las disposiciones que vamos a utilizar, cuáles son los parámetros que vamos a utilizar, por ejemplo, en una exposición. o sea, puntualmente que no se vea solamente bien, sino que además que se vea bien, sea segura. Exactamente. Entonces, eso es el tema que quisiéramos que lo replanteen. Todas estas situaciones y la museología se dedica a eso, ¿no? Ahora, ¿qué diferencia hay entre museología y museografía? Si vemos el cartelito que hemos puesto acá en el Power, vemos que, fíjense cómo terminan las dos palabras. Uno termina en el marco de lo lógico y otro termina en el marco de lo gráfico. La museología, indudablemente, en todo proyecto que ustedes inicien, esto quiero que quede muy claro porque a veces hay una confusión muy grande para todos. A veces a nosotros nos han llamado a trabajar y nos llaman a un espacio en esto de las experiencias que recién nos comentaban. Me ha pasado muchísimas veces que me invitan a hacer una exposición y nos invitan a un espacio donde están todos los objetos guardados ahí. Y tradicionalmente, ¿qué hace el diseñador o hace la gente de otras áreas, hasta el mismo arquitecto? Empieza a colgar y a ver desde, eh, desde lo expositivo cómo se ve bien algo y cómo se ve mal. Pero ¿qué pasa? Eso no sería lo museológico, eso es lo museográfico. A ver si me explico. Cuando nosotros vamos a iniciar un proyecto en el marco de la museología profesionalmente, lo primero que decidimos hacer es ver el material que existe, que nos están ofreciendo para que hagamos una exposición, y le preguntamos a la institución, evaluamos el título que va a tener esa exposición, establecemos la identidad de la exposición, y después que hemos hecho todo el pensamiento lógico en relación a todo ese patrimonio o a esos elementos históricos o a lo arqueológico, cuando hemos decidido lógicamente qué vamos a exponer, recién entramos a lo museográfico y decimos, bueno, estas piezas nos sirven, aquella no. No todo sirve para una exposición. Eso también tiene que quedar claro. Porque si yo llego a una habitación y me dicen, no, tiene que poner todo, bueno, entonces termino creando un depósito, solo que más bonito. Pero en una exposición correcta, lo primero que tengo que yo decidir, bien está la palabra, decidir lógicamente qué quiero transferirle al público. Por lo tanto, lo primero es lo lógico. Yo tengo que decidir qué le quiero mostrar al público. Y después, sí, lo museográfico, que yo elijo de lo que tengo, de los objetos que estoy teniendo, elijo qué elementos me sirven para lograr lo museológico. O sea, para establecer ese mensaje, esa narrativa. Cuando hablábamos recién de la construcción de guiones, el guión no trata de meter todo lo que yo tengo dentro del guión.
o sea, dentro de la narrativa que yo le doy al visitante. Al contrario, cuando yo tengo establecido qué quiero decirle al visitante desde lo museológico, desde la lógica, voy buscando los elementos puntuales que me construyen esa narrativa lógica para transferirla a la comunidad. Entonces, esa es la diferencia entre lo museológico y lo museográfico. Como para, Lamentablemente, sí, perdón, eh, como para que lo entiendan. A partir, tengo un objeto, por ejemplo. Dentro de un marco teórico, tengo un significado de ese objeto. Llevarlo a la exposición a ese objeto es una puesta escénica, ¿sí? La exposición va a ser como un marco de escenario, donde va a ir dispuesto de acuerdo a un guión que voy a sacar de la lógica que dice Benito, de ese marco teórico, de ese marco de significados que tiene ese objeto. O sea que viene a ser, tengo una historia y una puesta en escena. ¿Sí? La historia estaría dentro de la museología y la puesta en escena dentro de la museografía. Lo digo de esa manera para ver si lo entienden sí. lo que acaba de decir Benito. No, igual, por experiencia, yo le estoy tratando de transferir a ustedes en un concepto, algo que nos ha llevado mucho tiempo a nosotros comprender. Por lo tanto, en estos 4 días vamos a volver siempre para reafirmar qué es lo museológico y qué es lo museográfico. Inclusive, yo puedo tener un guión de los conceptos que a mí me interesa y después tener un guión de qué piezas van a representar esos conceptos. Por lo tanto, puedo tener un guión museológico y un guión museográfico. ¿Por qué voy a tener dos guiones en un museo? Uno que sea lógico y otro que diga qué piezas voy a utilizar. Porque a veces encuentro las piezas justas que me representan lo que yo quiero decir desde lo lógico. Y hay veces que no. Entonces, al guía, al que va a hacer la visita guiada, yo le puedo dar los dos guiones, el museológico y el museográfico. Eso ya lo vamos a seguir viendo. Lamentablemente estaba por contar, cuando a nosotros nos llaman a trabajar en el campo de las experiencias que hemos tenido en los museos, no nos llaman, chicos, para que nosotros les demos una respuesta museológica, sino que nos llaman para que les demos una respuesta museográfica. ¿Qué significa esto? Que quieren que sea una exposición bonita, preciosa, que los objetos sean maravillosos, pero a muy poca gente, a muy pocas instituciones, les interesa que no solamente sea bonita, sino que detrás de lo que estamos exponiendo hay un gran mensaje. Eso a pocas instituciones les interesa a veces. Mientras que quede bonito, a veces te dicen está bien, pero se olvidan que detrás de eso bonito hay un mensaje, una construcción. Cuando ustedes hablan recién del Museo Guaraní, ¿no es cierto? No solamente tengo que exponer la máscara en la pared para que quede bonita, sino tengo que yo defender ideológicamente todo lo que significa la cultura guaraní. ¿Y por qué elegí esa máscara? ¿Por qué elegí esa forma de exponerla? ¿Y qué herramientas o qué elementos pongo alrededor de la máscara para que fortalezcan el mensaje que yo quiero dar de la identidad, de la gobernanza guaraní, del empoderamiento que tiene que tener la cultura guaraní sobre su propia realidad? Hablando de experiencias, me pasó una vez en un museo justamente de Bolivia que estábamos exponiendo sobre eh, el, eh, lo barroco, ¿no es cierto? Exponíamos sobre el campo de lo barroco. Y
eh, había una contraparte que traía los elementos y traía una cantidad de elementos que eran propios del mundo barroco, la música. Traía instrumentos, traía violín, traía otros elementos que eran propios de la música barroca. Y como tenía pocas vitrinas, decidió poner, ustedes saben que el barroco andino o el barroco americano, eh, por lo general, o el barroco mestizo, como le llaman, ¿no? Une los elementos europeos más los elementos originarios de América. Entonces, eh, esta persona había puesto en vitrina todos los elementos de la cultura europea. El violín, el violonchelo, bueno, todo lo que eran las partituras, todo estaba en vitrina. Y como no le alcanzaba las vitrinas, los elementos de las culturas originarias las había dejado en el suelo y algunos apoyados en unos plintos bastante destartalados. Entonces yo le dije, mirá, desde lo estético no se ve mal, desde lo museográfico no se veía mal, pero desde lo museológico yo estoy transmitiendo a la comunidad una idea de que los elementos de la cultura europea están por sobre los elementos de la cultura originaria americana. Con esa exposición yo estaba denigrando algunos elementos y ensalzando otros. Ese tipo de exposiciones genera que el visitante se vaya de la sala considerando que hay elementos más dignos que otros, por lo tanto hay culturas más dignas que otras. Si yo transmito eso, estoy teniendo quizás un acierto museográfico porque se veía muy bonito, pero estoy teniendo un error museológico. En la lógica, estoy generando en la comunidad un error y una desvalorización de una cultura por sobre otra. Entonces, esas realidades son las que yo tengo que estar pensando permanentemente. Y muy pocas instituciones se llevan el trabajo de hacer este pensamiento y preguntarse lo que yo estoy exponiendo, ¿cómo deja a la cultura? ¿La dignifica o la desvaloriza? ¿La fortalece o la debilita? Entonces, eso es el pensamiento lógico y por eso está primero lo museológico para dignificar todo y que después venga lo museográfico a sostener este- esta, esta revitalización que yo quiero hacer de la cultura, la dignificación de esa cultura. ¿Me explico, chicos? Aparte tiene que quedar en claro que hay un sincretismo de esas culturas, de la europea y de la andina. Entonces es importante ponerla siempre a la misma altura. Claro, lo visual tiene un trasfondo ideológico siempre. Eh, eh, ¿Me han escuchado lo que yo acabo? Yo estoy seguro que Carmen sí, Marta también, porque son muy respetuosas. Fernando, ¿querías aportar algo acá? ¿Está subiendo la manito? Sí, sí ha escuchado. No, bueno, está muy bien, muy interesante, eso quería decir que estoy atento a todo lo que se dice, ¿no? Me parece muy bien, sí, eso. Bueno, ahí, en este aspecto, yo tengo que ser muy claro porque en lo ideológico voy construyendo, Carmen, no sé si querés dar un aporte de la experiencia que vos has tenido. Ya nos queda un ratito para ir cerrando esta primera clase, nos veríamos. El efecto social, ¿no? Apartando las redes sociales, solamente internet. YouTube.
Bueno, ¿Aló? tratemos ahora. ¿Aló? Sí, sí, Pues sí, respecto a eso definitivamente, bueno, lo que podría decir en realidad es un poco que justamente a veces nos dejamos llevar en el tema de la transmisión de información a través de un museo, justamente erramos en esta parte de lo estético. ¿No? Por ejemplo, es cierto que ya dentro del campo de la museografía, cuando se está hablando de una exposición de cualquier tipo, sea temporal, itineraria, etcétera, o de una exposición constante, como abriendo una sala, etcétera, muchas veces erramos en el tema de tratar de que se vea muy atractivo o que tenga un diseño muy innovador, especialmente cuando hablamos, por ejemplo, de arte moderno o un poco más contemporáneo, y no nos fijamos en el verdadero propósito que se tiene. Entonces, creo que es importante que como trabajadores del área entendamos los propósitos que tiene nuestra exposición, la naturaleza que sea, pero entendiendo también justamente lo que mencionan, que pueda defenderse de manera ideológica, pero también que puedan edificar la cultura o lo que se quiere mostrar respecto a la exposición, ¿no? O a las colecciones en todo caso. sí, excelente, Carmen, gracias. Gracias por el aporte. Sí, en este aspecto, para ir cerrando esta primera clase, eh, vamos a avanzar un poquito. Agradezco las palabras y los aportes y vamos a seguir volviendo sobre esta relación entre lo ideológico y lo expográfico, porque todos queremos que sean que nuestros museos comuniquen y fortalezcan las identidades que, eh, de las que somos parte, pero es un trabajo de conciencia que hay que realizar. No sé, Martita, si usted desde lo sociológico también quería aportar algo. Ah, bueno, seguimos entonces con el trabajo. A ver, espere. Vamos a ver, ya no sé qué pasa. Seguimos entonces. Bueno, Quedaste en la eh, CPE. sí, ahí está. ¿Qué significa que la museología sea una ciencia? Bueno, que nosotros trabajamos para la construcción de esta lógica, ¿no es cierto?, de la que hemos venido hablando, desde un conjunto, ¿no es cierto?, de conocimientos. Iniciamos este proyecto para que ustedes analicen lo que es lo museológico desde la ciencia de la información. Por eso siempre estamos reafirmando que nosotros vamos a reunir un conjunto de conocimientos, objetivos, ¿no es cierto?, que tienen que ser verificables, pero también tienen una observación y una experimentación detrás, que nos ayuda a construir el mensaje museológico que nos interesa. Por eso es ciencia, ¿no es cierto? Porque nosotros no inventamos nada, sino que estamos, desde el campo de la observación, estamos reflejando lo que nos interesa en un espacio museológico. Ahora, la museología, y esto quiero que también les quede muy claro, la museología, al igual que toda ciencia, es ideológica. Es mentira así claramente que la ciencia no tiene una ideología. Toda ciencia tiene una ideología. Y por lo tanto la museología tiene una ideología. No hay inocencia en una exposición ideológica. No es que yo puse por error un cuadro que, que opinaba en contra de un grupo determinado o favorecía a otro. Eh, o estaba desvalorizado determinado objeto y posicionando otro. O el lenguaje que se utilizaba
era absolutamente elitista y solamente llegaba a determinados grupos, que suele pasar mucho también en el campo del arte. En el arte, eh, más voy a disfrutar de una obra estética, de una obra de arte, de una pieza, inclusive de algo sonoro, mientras más conozca, y no todo el público conoce. Entonces, parte del trabajo museológico es socializar la cultura, democratizar el saber, como se dice puntualmente en algunos espacios. Entonces, si yo, en vez de tener una museología que sea abierta, voy teniendo una museología y una ciencia cerrada, elitista, mi información llega solamente a determinados grupos. Si yo tengo una museología abierta, que involucre a todos y que transmita la verdadera información, mientras más clara sea esa información, más democrática y más inclusiva es. Al día de hoy, en los museos se habla de inclusión universal, en lo físico y en lo intelectual. Y realmente hay muy poca inclusión en los museos porque hay también poca, se involucra poco a la gente, hay poca participación. Entonces, sigamos. Licenciado, Sí, perdón, Marta. quería consultar, ya que estamos tocando el tema, por ejemplo, en el Museo Guaraní Soseño, Sí, diga. tenemos, ya que mayoría debe saber, que los indígenas antes usaban, y lo tenemos ahí en el Museo Guaraní Soseño, pero cuando van los visitantes a preguntar, porque mayoría aquí en la ciudad no conoce de qué se trata eso, que lo llaman en comunidad cepo y aquí en Santa Cruz, donde se esclavizaba, donde se castigaba a los indígenas. Para mí, como guaraní, me duele contar de cómo es que mi gente eran esclavizados en ese tiempo, pero también forma parte de, de mi comunidad, digo porque lo que robaban en ese tiempo o lo que mentían los capitanes o lo castigaban. Por una parte era parte de justicia comunitaria que se aplicaba, pero también nos trae recuerdo de cómo es que los españoles castigaban a los indígenas. No sé si eso es bueno mostrar o qué consejo o cómo podemos nosotros para no herir a los pueblos indígenas y no, para no herir a ningún y poder explicar a la gente y sobre todo a los guaraní y a todos los visitantes que van al museo. Bueno, usted, Marta, como bien, usted viene de una disciplina que es el campo de lo social. Sí, Eh, en la museología nunca se dejó de lado el, ya vamos a ver bien justamente cuáles son los objetivos del museo, pero no se dejó nunca de lado la información que, que te ayuda a completar la verdad de la realidad de la cultura. O sea, yo tengo que completar esa realidad y decidir qué de esa realidad voy a destacar y qué voy a ponerlo en un segundo plano. En esto, cada institución asume un discurso que quiere proyectar hacia la comunidad, ¿no es cierto? Por eso es tan importante primero establecer lo museológico y decir, bueno, si yo quiero revertir situaciones de esclavitud que tuvo el mundo guaraní y que no hace tanto, el cepo en el Chaco se ha utilizado hasta hace 20 años atrás o 30 años atrás, por los patrones, por la visión del terrateniente, se utilizó el cepo
hasta hace muy pocos años atrás. Entonces, eh, si yo quiero, sin entrar al campo, ¿no es cierto?, de una ideología que sea chocante, pero yo tengo que evaluar, y esa es una decisión institucional, qué narrativa construyo y qué elementos van a fortalecer esa narrativa. Por eso es tan importante que cada museo como organismo construya su propia narrativa y su propio diálogo a la comunidad. Y ya vamos a ver que este diálogo no es un diálogo circunstancial, sino que es un diálogo que genera percusión, va haciendo una percusión hasta que la comunidad asume el discurso que el museo quiere construir. Por lo tanto, el museo es un referente de ese diálogo en forma permanente. No es circunstancial ni es efímero, es un diálogo que tiene que establecer en forma constante para, no te digo imponer, pero sí sería em, visualizar permanentemente una realidad. Ahora, por eso les digo que esto es una decisión institucional. ¿En qué apoyo yo mi discurso cuando tenga establecido mi discurso? ¿Qué elementos son los que yo apoyo? Y en la museología no solamente se utiliza el marco racional, sino también el marco afectivo, emotivo, porque con eso, nosotros como seres humanos, cuando tenemos que aprender, no solamente aprendemos desde lo racional, aprendemos desde lo emotivo. Entonces, lo emotivo es una herramienta de la museología. A mí me pasó acá en Buenos Aires ir una vez a entrar al Museo del Holocausto, por ejemplo, que lo habían armado la comunidad judía. Yo te aseguro que yo entré a la primera sala, después comentaré lo que vi, que fue muy duro, pero yo de la primera sala yo ya me sentí impactado. Y ¿cuál era el mensaje que querían transmitir la, la comunidad judía? Que no vuelva a pasar lo que a ellos les había pasado en el Holocausto. Y utilizaban herramientas y elementos que eran durísimos. Yo me acuerdo que a mí lo que más me impactó, vi se había hecho un montoncito, como un cerrito así, eran de zapatitos de los niños que metían a las cámaras de gas. Eran zapatitos chiquititos y te dabas cuenta que murieron cientos de niños. Con un detalle, con un solo detalle que era poner los zapatos de los chicos que habían fallecido, o sea, que los habían exterminado. Con ese detalle, cuando uno va sensible al tema, te impacta. Lo mismo pasa cuando uno entra al Museo Guaraní y ve un cepo y uno se da cuenta que ahí estaba un ser humano. Entonces, y que ese ser humano era torturado hasta hace muy poquitos años atrás, no estamos hablando del siglo pasado, estamos hablando de hace pocos años atrás. Entonces, eh, por eso les digo, es una decisión institucional que si yo quiero contar una realidad para que no vuelva a pasar o para que reflexione la comunidad que no termina aún de asumir lo que ha hecho con la misma humanidad. Mirá lo que está pasando ahora entre Rusia y Ucrania. Significa que no aprendimos nada. Entonces, si hay elementos que una comunidad o un pueblo decide utilizar para impactar emotivamente, no solamente racional. Acá estamos hablando de las emociones. En el marco emotivo tiene todo el derecho y es una herramienta de la museología. Ya lo vamos a ver por qué. Porque como seres humanos que somos, somos completos. No somos solamente racionales, también somos espirituales. Yo siempre me acuerdo, un segundito. Pero en todo el mundo
se está tratando de visibilizar estas situaciones que se dan con la humanidad. Por ejemplo, en Estados Unidos también se está tratando de visibilizar la esclavitud, el tiempo de la esclavitud, el negro que ha sido tan discriminado, no estaba incluido en muchos aspectos de la sociedad. Entonces, todo eso también se está visibilizando, o sea que en todo el mundo se está tratando de visibilizar estas situaciones que tuvieron que ver con la humanidad. Acá en Buenos Aires, con el tema de memoria y justicia, memoria, verdad y justicia, Benito, bueno, Sí, son los museos de la memoria. en los museos de la memoria del último golpe de Estado, también se está tratando de visibilizar para no volver a cometer esos errores, ¿sí? Pero que también sirven para muchas cosas, ¿no? Para perdonar, para reflexionar, para qué hacemos desde nuestro lugar para no volver a transitar esas situaciones. Entonces el museo educa también, ¿no? Es muy importante porque el museo, al mostrar, al sensibilizar estas situaciones, educa. Bueno, por eso, y ante todo, siempre es una decisión institucional de qué proyecto o qué narrativa museológica decide transmitir a la comunidad. Como dice Mercedes, por ejemplo, si entran al Museo de la Memoria, no solamente acá en Buenos Aires, en Colombia, en Venezuela, pero sobre todo en Colombia, está la Casa de la Memoria, mañana se los podemos mostrar, qué trabajo ha hecho con la comunidad en el marco, viste, de ir reflexionando sobre eh, la crisis de un país y cómo se piensa. Entonces, este es un desafío impresionante y hay que analizar cómo se involucra la institución del museo, porque el museo en algunos aspectos va a asumir el rol de un eh, ente social, o sea, de un organismo social que lleve a la comunidad a este tipo de reflexión. Es un actor más de la comunidad que pide y que sugiere que haya un análisis sobre su propia historia, ¿no? Entonces, por eso les digo, son elementos que tienen que ir analizando. Después volveremos sobre la ciencia. Nos quedan 10 minutos. Mañana vamos a terminar con esto yo creo que esto lo pueden profundizar más si están más interesados. ¿Qué enmarca la ciencia de la museología? Y mañana lo que vamos a completar ahora, porque ya nos quedan pocos minutos, las dimensiones que abarca este replanteo de la historia, perdón, de la museología. En esto que preguntaba recién Martita sobre ¿qué nos corresponde hacer? La museología va a trabajar con tres dimensiones: una dimensión histórica, una dimensión teórica y una dimensión práctica. La histórica, porque interpreta la realidad, esta misma realidad que estamos hablando, y decimos, ¿qué de esa realidad quiero mostrar o no? Una teórica, porque va a tener conceptos y contenido detrás de lo que yo quiero mostrar, y una práctica que es la museográfica, ¿no es cierto? ¿Qué objetos utilizo para mostrar eh, lo que me interesa comentar en la narrativa? Estos tres elementos se unen, son las tres dimensiones de la museología que te establecen puntualmente qué es lo que es, o sea, cuál es la herramienta que es el museo para la comunidad, como decíamos recién. Eh, después vamos a volver sobre estas tres prácticas ya con, con acciones puntuales y
ya la clase que viene ya trataríamos a ver qué es lo que es el museo puntualmente. Más allá del museo como lo propuso ya en el 2007, ¿no es cierto?, el ICOM. Ustedes saben qué es lo que es el ICOM. El ICOM es la institución que cobija o alberga y organiza todos los museos en el mundo, ¿no es cierto? Es la Organización Mundial de Museos. Tiene su sede en la UNESCO, en París, pero desde el museíto más pequeño acá en Jujuy que nosotros tengamos acá en Tilcara, el Museo Guaraní, que ya es un poco más amplio allá, el Museo Nacional de Antropología en La Paz, o el MAM en Nueva York, todos tienen que referirse al código de deontología que nos propone el museo, el ICOM. El ICOM. El ICOM, claramente, el ICOM va a establecer cómo se maneja un museo y va a definir qué es un museo. ¿Qué es Y el yo, museo? sí, Bueno, esta definición que todavía está en estudio, ¿no? Porque evidentemente para la UNESCO, para el ICOM, el museo es considerado mucho más que esta definición que les voy a leer. Un museo es una institución sin fines lucrativos, permanente, al servicio de la sociedad y su desarrollo, abierta al público, que adquiere, conserva, investiga, comunica y expone patrimonio material e inmaterial de la humanidad y su medio ambiente con fines de educación, estudio y recreo o deleite, como dice Benito. ¿Sí? Todavía sí. se estudia cuál va a ser la definición que le van a dar hoy en día. Y mañana lo que vamos a ver, muchos aciertos y hasta contradicciones que tiene esta definición, porque vamos a analizar qué es por qué dice sin fines de lucro, con qué se sostiene, qué es lo que es el proyecto museológico, si puede mantenerse sin fines de lucro, si realmente el proyecto patrimonial se involucra en esto de cómo yo gestiono lo lucrativo en un museo, porque el proyecto lo tengo que sostener. Y el museo y la definición de museo me está diciendo que yo no tengo que lucrar con esto, pero a ver de qué forma lo podemos hacer. Mañana vamos a buscar estrategias también esto para ver cómo sostengo el proyecto, el museo, entendiendo este concepto. ¿Qué significa que esté al servicio de una sociedad y el desarrollo? Y las acciones puntuales que hace, ¿no? Adquirir, conservar, comunicar. ¿Con qué objetivo? ¿Por qué nos dice que tiene que ser en el estudio, con educación y deleite? Mañana lo vamos a analizar todo esto. Así que bueno, continuaremos mañana y haremos un cierre mañana de esta primera etapa y continuaríamos con la segunda clase, ya tocando algunos temas que ustedes nos han sugerido y otros que les daríamos nosotros. Así que quedamos para mañana a las 18 horas del lado boliviano, 19 del lado argentino. ¿Hay alguien que quiera comentar algo? ¿Qué les ha parecido? ¿Hemos hecho el recorrido que les interesaba? ¿O estaban...? Por favor, Benito, Sí, recordarle que por favor vayan avanzando en la bitácora, cosa de que todas esas inquietudes que les quedó, que posiblemente nosotros, o sea, tenemos que darles un poquito más de apertura, estaría bueno que lo vayan apuntando en la bitácora y que nos puedan hacer llegar esas inquietudes. ahí les puse mi correo electrónico, Mercedes, si querés poner el tuyo. Y igual, si no se lo piden a las chicas, nuestros correos, las inquietudes puntuales que ustedes vayan a tener,
Y comenten, tomando en cuenta lo que hemos ido nosotros desarrollando. sí, capaz que ahí se les van abriendo algunas ideas, quieren fortalecer su propio recorrido o las instituciones donde ustedes están, como recién Marta nos preguntaba eh, sobre algunos usos que se tienen que hacer de los objetos. Eso también pueden seguir reflexionando, podemos seguir hablando. La idea es que, bueno, cuando termine todos estos días, les vamos a enviar eh, no solamente bibliografía, sino también la posibilidad eh, de seguir en contacto y seguir sacando material. Así que bueno, no, no, mañana, chicos, no nos abandonen, ¿no? Tienen que estar para que nosotros pudiéramos. ¿Cómo le va? ¿Cómo está? Muy buenas noches. Eh, ya como estamos ya cerrando esta primera clase del día de hoy, quiero dar las gracias al profesor Benito Montiel y a la licenciada Mercedes Díaz, que son representantes de la Asociación de Profesor de Museología, ¿no? De profesionales de Sí, sí, museología. de Aprudemos, Aprodem. aprudemos. Agradecerles por toda su colaboración, por todo su cariño y por toda su dedicación que tienen a esta profesión, a este ámbito que es la museología. La verdad, el pueblo guaraní se lo agradece de mucho corazón. Eh, eh, Hemos tenido la oportunidad de ver al hermano compañero Felipe Morales, creo que no está, ¿no? Felipe Morales, no está ahorita, No, ¿no? pero saludó al principio, Saludó sí. al principio. Ah, qué bueno, qué bueno. Sí, Eh, sí, sí. Eso sería, como le digo, las palabras, dando cierre este primer día de clases. Muy agradecido con ustedes, estimados. Un saludo grande y un abrazo fuerte a la distancia. Muchas gracias, igualmente. Gracias. Gracias, estamos entonces en contacto. Mañana nos vemos a las 18 horas. Perfecto, muchas gracias. Hasta luego. Hasta Hasta luego. luego, gracias. ¿Hay alguien que más quiere decir? Bueno, si no, nos vemos mañana, ¿no? Bueno, hasta mañana. Hasta mañana. Mañana nos vemos.